Hola, soy Irma Robles. Soy estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Como ya sabemos, el turismo es una actividad económica que contribuye al desarrollo de un país, que es una de las más importantes. En esta evidencia de aprendizaje vamos a tocar los temas de la elasticidad y la inelasticidad en la demanda turística. La comarca lagunera se compone de 3 ciudades, que por un lado está Torreón, por el estado de Coahuila, y tenemos también Aguilas Palacio y Lerdo en el estado de Durango. En esta ocasión voy a hablar de una empresa turística que se llama el Parque Nacional Raimundo, que está en la ciudad de Lerdo, Durango. Es como un parque acuático, en donde hay toboganes, hay chapoteadero, hay canchas, hay áreas de deportes. En este caso, para comprender el funcionamiento de este parque, tenemos que tomar en cuenta el comportamiento del mercado y de la producción de los bienes y servicios. En esta evidencia de aprendizaje vamos a tratar una necesidad o un problema real en la empresa elegida, que en este caso es el Parque Raimundo. El principal elemento en este parque es el río Nazas, pero este se puede convertir en una necesidad, que es cuando el río está seco y no tiene manera de abastecer el parque, pero también se puede convertir en un problema, porque cuando el río crece, en esas crecidas hay algún riesgo de desbordamiento. Entonces, de pasar a ser una necesidad pasa a ser un problema, porque cuando crece demasiado se desborda y causa grandes daños a la infraestructura del parque. Entonces, esto significa que el parque se inunda. Esto provoca grietas tanto en las canchas como en las albercas, y pues resulta en un problema. Por otro lado, cuando hablamos de la sequía, cuando el río está seco, ese es una necesidad, tanto para el parque como para los turistas, porque, como ya les había dicho, aquí en la laguna el clima es muy caluroso. Entonces toda la gente está desesperada tratando de buscar una manera de disipar ese calor. Entonces lo que buscan es un chapuzón, vamos a decirlo así, un chapuzón rico, heladito. Ahora bien, dice aquí que si la demanda en el servicio de este parque es elástica o es inelástica. En este caso es elástica. Es elástica porque esto no es de primera necesidad. No es una cosa de que uno diga, ay, no puedo vivir sin eso. Sí, claro que se puede vivir. No es como los alimentos, que si por ejemplo no comemos, ahí sí es un problema, ¿verdad? Entonces, el que nosotros queramos ir a darnos un chapuzón no es algo de primera necesidad. Ahora bien, hay más lugares similares en este lugar, en esta región. No es el único parque acuático, hay muchas albercas alrededor, hay muchos balnearios, hay muchas quintas que se pueden rentar un fin de semana para pasarla a gusto y mitigar el calor, que, como ya les he dicho, es bastante alto en esta región del país. Ahora, depende mucho del clima. También el clima es importante, porque si hace mucha calor, la demanda sube. Toda la gente está buscando desahogar ese calor en una alberca. Por otro lado, cuando hace mucho frío, la demanda baja, porque la gente obviamente no va a querer salir a mojarse, pues no, como que hace un chorro de frío, entonces no. Dice UNADEM sin fecha que la elasticidad consiste en que la cantidad de visitantes cambia cuando el precio sube. Entonces ese es un punto importante. Si el precio es muy alto, la gente no quiere utilizar el servicio del parque y prefieren irse a otro que es mucho más económico y que tiene casi los mismos servicios, pero el costo es muy bajo, o a veces incluso puede llegar a ser gratuito. Hay muchos parques en este lugar que son gratuitos. Ahora bien, dice, ¿cómo reaccionan los turistas ante cambios en el precio?
Como ya se los dije, el cambio en el precio impacta demasiado en la demanda turística porque la gente obviamente siempre va a buscar la economía, no va a pagar un precio exagerado por un lugar que es básicamente similar a otro. Entonces, como les digo, en este caso el parque lo único que tiene de diferencia es que tiene olas y que tiene toboganes muy altos. Entonces esa es la única diferencia. Todo lo demás es exactamente igual a otros parques, a otros balnearios que existen en esta región. Vamos ahora a hablar sobre los cambios que se harían en la producción. A mí me parece que es muy importante adaptarse a la situación que se conoce. ¿Sí? A veces hay mucha agua, a veces no hay nada, y entonces tenemos que adaptarnos, o más bien, si yo fuera la dueña de ese lugar, yo tendría que adaptarme a esa situación. ¿Cómo lo haría? Bueno, cuando hay mucha agua, aprovechar el agua para ofrecer promociones, no solo el fin de semana, sino también entre semana, para que los turistas puedan asistir a pasar un buen fin de semana, sobre todo en vacaciones, sobre todo en verano, que es cuando el clima está superando casi los 35 grados. Cuando haya sequía puedo poner otras actividades, por ejemplo, no sé, algunas actividades deportivas, actividades culturales o artesanales que se puedan hacer allí mismo dentro del parque, no en el parque acuático, sino donde les digo que está todo lleno de árboles, sombritas, un lugar rico para pasar. Sería muy ideal que pudiéramos implementar este tipo de actividades para que la gente se interese en este tipo de cosas y acudan. ¿Cómo ajustarían los recursos? Esa es una muy buena pregunta. Los recursos son importantes en una empresa turística. Vamos a ver, cuando hay mucha demanda, creo que sí es muy importante tener muchos recursos, sobre todo humanos, que vendrían a ser los trabajadores, los empleados, que ayudan en el mantenimiento y en la limpieza del lugar. Ahí sí es muy conveniente tener bastantes para que todo fluya de manera correcta. Ahora bien, cuando el río no lleva agua y es cuando se presenta la sequía y el parque acuático no está funcionando y la demanda baja y hay muy poco ingreso, creo que lo ideal sería solamente contar con un número limitado de trabajadores que dieran abasto para limpiar el parque y para tenerlo en mantenimiento, que el mantenimiento esté correctamente para que a la vuelta de año, cuando tenga que volver a abrir el parque, esté en óptimas condiciones y pueda ofrecer un servicio de calidad. Una estrategia económica que yo podría sugerir es trabajar en conjunto con el gobierno municipal para ver la manera de prever este tipo de situaciones, que cuando el río vaya muy crecido se puedan, no sé, construir muros de contención para que no corra riesgo el parque y sobre todo los turistas. No poner demasiada infraestructura cerca del río, a la orilla, que es el lugar en el que corre más peligro, para evitar los gastos que se pueden llegar a generar con este tipo de cosas. Obviamente cuando la infraestructura está dañada por causa de la inundación, por causa del río que creció, pues esos son gastos extras que impactan en la economía de este lugar, de esta empresa turística. Como conclusión me gustaría decir que con esta actividad he aprendido la importancia que tiene el conocer los comportamientos tanto de la demanda como de los recursos naturales, que en este caso el principal recurso es el río. Allí no tenemos manera de controlar su comportamiento, por eso es importante conocerlo, por eso es importante saber cuándo va a llevar bastante agua, cuándo no va a llevar agua y cuándo de plano va a estar bastante seco, para tomar medidas económicas en relación a eso. También entiendo que es muy importante adaptarnos a las condiciones, en este caso aceptar que en ocasiones va a llevar agua y aceptar que en ocasiones no va a llevar agua, pero no rendirnos con esto, no decir, ay, pues no lleva agua, ni modo cierro.
No, hay que buscar la manera de implementar más actividades que la gente quiera seguir asistiendo al parque, no precisamente a tomar un chapuzón, porque el parque acuático va a estar cerrado debido a la ausencia del agua, pero se puede pasar un momento muy agradable teniendo otro tipo de actividades, como pueden ser deportivas, culturales, artesanales, entre otras. O también se pueden admirar la vegetación, las plantas, los árboles, todo lo que hay allí, o incluso se pueden implementar actividades de sembrar árboles, plantar árboles en ese lugar. En este último apartado les voy a dejar una constancia de haber terminado el curso de Sanamente, Libremente, Jóvenes por la Paz y contra las Adicciones. Les recomiendo mucho que lo tomen en cuenta. Es muy importante en el área del turismo tener una mente sana y hacerles ver a los jóvenes que las actividades turísticas te pueden ayudar a relajarte, a lidiar con tu estrés, a lidiar con tu cansancio, que en lugar de irte a un lugar apartado, meterte sustancias tóxicas y nocivas para tu salud, puedes acudir a una empresa turística, puedes acudir a hacer actividades turísticas y eso será lo mejor en lugar de estarte dañando con sustancias nocivas. Gracias.